48 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor y mi Salvador. Como dice Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho. Siempre hay que estar orando y estar pendiente de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Miren, quiero en primer lugar expresar mis condolencias, mi solidaridad a un hermano de la iglesia que falleció su madre, a nuestro hermano Fernando Rivas. Su madre, doña Virginia Ramírez de Rivas, falleció anoche después de una enfermedad. Damos nuestra condolencia a él. Va a ser velada, a él y a Carmen, su esposa, va a ser velada doña Virginia en la funeraria Blandino de la Sabana Larga, en el Ensancho Sama, a partir de las 10 de la mañana. Así que todos los hermanos de la iglesia Palabras de Vida y todos los amigos de Fernando Rivas y su esposa Carmen, a dar la solidaridad a ellos. Que Dios le dé tranquilidad en este momento. Miren, yo decía en el día de ayer que parte de mi comentario del día de hoy va a ser precisamente referirme a una situación, a una serie que está pasando Univisión, en uno de los canales nuevos que tiene, se llama Más Univisión, que trata la historia supuestamente de Trujillo. Es una de estas novelas que hacen los colombianos, adaptadas con temas de actualidad, digamos, o temas históricos. Y entonces ellos tomaron como base la fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa para realizar una producción parecida a todas estas narconovelas que están haciendo. En este caso, digamos, es una terronovela, porque se trata del terror de Trujillo. Y tal vez la intención, digamos, puede ser buena, mostrar todo el terror de la tiranía trujillista, pero yo pienso que han cometido muchos errores. Yo estuve viéndola ahora que estuvimos en Nueva York, estuve observando los 3 días que estuvimos allá. Se estrenó precisamente el día que llegamos nosotros a Nueva York, y evidentemente que es una tergiversación de la historia dominicana de manera muy, muy flagrante, muy difícil. Ahí vemos, estamos viendo imágenes. Vemos imágenes. En primer lugar, empieza de manera equivocada, diciendo y mostrando incluso con imágenes que supuestamente Trujillo propició un golpe de Estado en contra de Horacio Vázquez y le dio 2 tiros por la espalda en el propio palacio. Eso es mentira, eso no es verdad. Uno no quiere defender a Trujillo ni nada de eso, pero la historia hay que tener un poquito de cuidado. Y es verdad, ellos dicen que son temas novelescos, que tienen ciertas libertades, pero también hay que tener un poquito de cuidado porque se han pasado. Han mostrado varias cosas que no son así, que no sucedieron como era, pero además han irrespetado en varios momentos la dominicanidad. Por ejemplo, creo que antes de ayer, uno de estos días, tomaron una bandera y la pusieron como mantel de una mesa. La bandera dominicana la pusieron como mantel de una mesa, totalmente irrespetada. Colocan, por ejemplo, imágenes de República Dominicana. ¿Pero eso con un objetivo? ¿Alguien lo hizo uno de los personajes o estaba ahí? Supuestamente como parte yo supongo que lo que quisieron mostrar fue la megalomanía de Trujillo. Una de las mesas tenía, ellos sirviéndose sus vasos de ron y todo, encima de la bandera, que era el mantel de la mesa, la misma bandera, exactamente igual. Otros elementos que han mostrado que generalmente se refieren a República Dominicana como dominicana o la isla, y evidentemente que hay muchas tergiversaciones en términos de lo que van relatando. Le están dando más importancia al problema de lo que tiene que ver con llamar la atención con diversos elementos y no un apego a lo que debe ser la verdad. Esto tiene bemoles. Ya la comunidad dominicana se ha quejado. Ahora, Eury, hasta el propio Vargas Llosa con la fiesta del Chivo, con su obra, con el libro, tuvo problemas. Y él decía, hay ficción. Entonces, ante esta serie, yo no la he visto. O sea, no tengo la información que tú tienes. Pero surge la inquietud elemental, lo que ellos argumentan. ¿Se trata de un documental histórico donde tienen que respetar los hechos tal cual pasaron? ¿O es una novela recreada en esos hechos, pero con ficción, que ahí tendrían licencia y permiso? Es una inquietud que tengo. O sea, eso es verdad. Ellos se van más por la ficción que por la realidad. El problema es que lo están poniendo el país real, los símbolos reales, y tratan de que la historia real, entonces el problema de eso, ¿cuál es? Tú puedes hacer una adaptación, perfecto, pero tú tienes que poner que no es la realidad y decirlo de manera permanente. En ningún momento ellos lo dicen. No aparecerá ni al principio ni al final de cada capítulo. Por lo menos yo no lo vi. Dicen que nada más dicen que está basada en la novela La fiesta del Chivo de Vargas Llosa. Nada más. Y la forma como lo están planteando es como si estuviera sucediendo, que eso es lo que a mí me preocupa. No en Estados Unidos nada más, sino aquí la va a traer alguien. Ojalá no la traigan, pero aquí la va a traer alguien
¿Qué va a pasar eso? El que vea esa serie va a ver tergiversada la historia dominicana. Y recuérdate que eso influye más incluso que la escuela, influye más que los libros. Claro. Entonces, mi preocupación va en ese sentido. Es decir, ellos tienen todo el derecho de hacer una serie, muy bien, qué bueno, como tienen derecho a hacer las otras series. Ahora, lo que tenemos derecho a defender, lo que representa para nosotros una imagen real de lo que pasó, sobre todo para la generación de gente que no lo vivió. Y para respeto, porque ahí hay cosas. Cuando llegue aquí, yo solamente vi 4 o 5 capítulos, pero en el ritmo que iba, quiere decir que muchas cosas iban a ser totalmente tergiversadas o no puestas como debe ser. Entonces yo creo que hay que tener un poquito de cuidado. Y ahí vengo, ellos tienen todo el derecho, nadie se lo puede quitar. Y ellos están haciendo una adaptación, que aunque no lo digan, bueno, están haciendo una adaptación histórica. Y ahí yo vengo con lo que es la necesidad del Estado Dominicano, de, por ejemplo, en cosas como esa. Trujillo da muchas cosas interesantes. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Tienen que hacer unos colombianos una serie sobre Trujillo para incluso tergiversarla y darle la forma que ellos quieren. ¿Qué pasa con la República Dominicana? ¿Qué pasa con nosotros? Por ejemplo, un buen esfuerzo hizo Uchilora con el Teniente Amado, muy bueno. Pero aquí debería también, todos esos recursos que se están dando para el cine y para la televisión y todo esto con este fondo, dedicar especialmente fondo y buscar buenos libretistas, buenos realizadores para, en este caso, por ejemplo, una serie parecida a esta Casa de los Colombianos lo hiciéramos nosotros, apegado lo más estricto a la realidad, lógicamente en una forma que atraiga. El terror nunca atrae, pero manejado con todo el criterio profesional y saber adaptar. Yo recuerdo, por ejemplo, una historia que a mí me encantó de la forma como la manejaron fue Pearl Harbor. Pearl Harbor es la historia de una pareja alrededor de lo que significó ese hecho histórico importantísimo. Uno aprende mucho a través de ver una historia de amor, porque es una historia de amor entre una persona, un joven que lo mandan para esto y está en Pearl Harbor en ese momento. Entonces, o la del Teniente Amado, también una historia, de alguna manera, una historia de amor alrededor de los hechos históricos. ¿Para qué? Para que no se crea, porque no es un documento histórico, estamos hablando de una narración, una novela, una producción televisiva, una producción cinematográfica. Entonces, este asunto que está haciendo los colombianos con el Chivo, con la historia de Trujillo, debe ser una reflexión para los cineastas dominicanos y para los productores dominicanos. O sea, nosotros no podemos permitir que la historia del pueblo dominicano sea hecha por otro para sacarle beneficio, tergiversándola. Eso no puede ser. Ojalá que otro productor dominicano, al igual que hizo, o el propio Uchi, establezcan de otro momento histórico de la República Dominicana una película también. Ojalá que puedan productores dominicanos, estos mismos canales que están trayendo las narconovelas, pudieran ellos, esos recursos que se ganan ahí, orientarlos para producir en el país. Ya serios, nosotros estamos en capacidad. Aquí hay gente con calidad, con talento, guionistas, realizadores, productores, directores, que podemos hacer eso y sacamos mucho más beneficio, no solo desde el punto de vista económico, que es tal vez lo fundamental para ellos, sino desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de conformar lo que es la realidad de las cosas y sobre todo con la orientación que nosotros le daríamos, que no es la que le están dando los colombianos. Los colombianos la están dando para disfrutar y sacar dinero. Eso es lo que ellos están haciendo. No le interesa la formación real para que eso no se repita. Incluso como ustedes ven cómo lo están haciendo, es realmente un maniqueísmo absoluto, una forma incorrecta. Desde el punto de vista profesional, las actuaciones de algunos, por ejemplo, la actuación de uno que hace de Johnny Abe es hasta ridícula. O sea, es realmente ridícula. Y hay momentos donde se presentan situaciones que uno dice, pero ¿cómo puede ser que hagan una situación tan aberrante? Compromiso para cada uno de nosotros, señores. Compromiso para los que estamos en los medios de comunicación, sobre todo los inversionistas. Este es un llamado a los inversionistas. Hacer una buena producción. Los colombianos han demostrado que puede ser rentable y que además puede contribuir a sembrar verdaderos valores. No con las narconovelas. Cuando los brasileños y los colombianos hicieron novelas bien hechas, con un trasfondo histórico o con un trasfondo social, le dio muchísimos resultados. Lógicamente ahora los temas se han ido por otro lado, es una pena, es lamentable, hay que retomar ese aspecto y nosotros como dominicanos, que en República Dominicana se está desarrollando bastante el cine, se está desarrollando bastante la producción de televisión, se está desarrollando bastante nosotros como un mercado que viene gente con dinero para invertir, para hacer buenas producciones y nos están tomando como una especie de zona franca para eso. Este es el momento para que los grandes productores dominicanos, los dueños de canales de televisión, los que están financiando películas, orienten hacia esas cosas para evitar esto que sucedió con la fiesta del Chivo. Por otro lado, miren,
Estamos esperando la película de Amin Abel a propósito de eso, que digo, había una disputa entre Etzel Báez y otro productor, que cuál de los dos tenía los derechos de la familia. Pero ojalá se haga una de Amin Abel, ojalá se haga una de Camaño y el Hotel Matú, ojalá se haga una de Amaury y el 12 de enero, es decir, hay muchos Yo anhelo una de sobre Máximo Gómez. Piki Lora también, Piki que fue Lora, una mujer sí, de vanguardia, así es. 4 o 5 décadas atrás. La Revolución o sea, de Abril. ¿Tú te imaginas qué buena película da la Revolución de Abril? ¿Tú te imaginas qué buena película da el ataque, la batalla del puente? Es decir, son hechos específicos que tú no puedes, desde el punto de vista, ¿verdad?, de la realización. Todas esas cosas serían muy importantes para nosotros, para el mercado dominicano y para las escuelas. Sería muy, muy importante. Pero ahí hay una realidad de mercado. Una realidad de mercado. Ciertamente hay una caricatura de la historia, de una serie de cosas que, si usted lo ve desde ese punto de vista, es erróneo. Pero es una novela. Es una telenovela sobre una novela. ¿Qué es lo que ocurre? Los conceptos del mercado. ¿Por qué basada en una novela de Vargas Llosa? Bueno, porque si no será lo mismo que tú hagas una historia basada en un historiador dominicano, nadie te va a ir. Pues nadie conoce al historiador dominicano, no tiene ninguna referencia. Estoy hablando de otro mercado que no sea que no sea el mercado nuestro. Entonces, el atractivo es esto está basado en una novela de Vargas Llosa. Ya eso es un atractivo de mercado. Lo que Vargas Llosa ha hecho es una novela. Claro. Entonces, todo el mundo con sabe. Elementos de ficción. No, es que la novela es ficción. Sí, eso es ficción. La novela, la novela históricos. toma algunas cuestiones de la realidad, pero la novela es ficción. La novela es ficción. ¿Por qué? Porque, en honor a la verdad, la historia es muy aburrida. La historia Eso lo dices tú, un amante de la historia. No, para la gente, en sentido general. La historia es tradicional. La historia es aburrida, entonces esto es un espectáculo, esto es un show, y entonces requiere de los elementos del show, de los elementos de la sensación, de la emoción, de una serie de cosas para buscar rating. Sí, pero nosotros tenemos, ¿por qué no tiene que hacerlo colombianos y no nosotros? O sea, porque tú puedes hacerla, los brasileños y los colombianos lo mostraron. Los colombianos hicieron, y los brasileños, una serie de historias, de telenovelas con carácter social o histórico, cualquiera de los dos. Pero también con mucha afición. Pero ¿qué hay que hacerlo? Yo te digo, tú puedes meter ficción. Tú puedes meter ficción. Donde no hay acción en la historia hay que ponerla. No, pero aquí nosotros tenemos muchos casos de acción. Lo que tú tienes que saber, hay que colocarla. Donde no hay emoción hay que colocarla. Donde no hay una historia de amor hay que colocarla. Por eso lo que yo digo es hacerla. Por ejemplo, la Guerra de Abril tú lo haces alrededor de una historia de amor. Porque no estamos hablando de un acontecimiento histórico narrado. Para eso están los reportajes históricos. Estoy hablando de que alrededor de un acontecimiento que es importante para nosotros, la Revolución de Abril, por ejemplo, fue importante para el mundo. Tú metes, como Pearl Harbor, en Pearl Harbor tú metiste una historia de amor, pero narraste el acontecimiento, que además tiene muchísimas cosas interesantes. Lo mismo que en este caso. ¿Por qué Trujillo es importante? Porque Trujillo es una realidad del mundo, lo que significó. Ellos agarran una historia, la tergiversan, o el propio Vargas Llosa, dándole connotaciones. Nosotros podemos hacerlo de esa misma manera, con un criterio de que pegue, porque nada más hay que buscar gente que lo pueda hacer, y además no darle esa tergiversación tan grave. Tú puedes meter algún elemento como una historia de amor. Habrán controversias. Ahí está el ejemplo reciente del teniente Amado, que si el teniente mató o no a su cuñado encapuchado, o si el cuñado murió asesinado en la embajada, ahí en la Máximo Gómez. Entonces, y Uchi explicaba, hay elementos de ficción, y todo depende del guión, igual que... No, pero tú le puedes meter algún elemento de ficción. O sea, que la narración, porque tú tienes que meter algo que atraiga, que no sea... Porque si tú nada más narras el acontecimiento, es una narración histórica. Lo que yo digo es que el reto de nosotros está ahora, que podamos, de alguna manera, hacer producciones. Y estoy hablando de series así bien hechas, tienen mercado en cualquier lado, porque los brasileños y los colombianos lo demostraron, y los venezolanos en un momento, ahora ya dejaron de hacerla por la situación de ellos. Pero nosotros tenemos todo lo posible para hacerlo. Y si tenemos que buscar incluso guionistas de otro lado, busquémoslo en principio, pero aquí hay buenos guionistas, buenos realizadores. Lo que pasa es que no hemos orientado hacia eso y no hemos dejado quitar el mercado nacional y el internacional, los dos. Lógico, hay que empezar, hay que dar pasos.
va a ser un poco difícil en un primer momento, pero una cosa bien hecha y bien mercadada, buscándolo, porque el que vende eso también vendería una buena dominicana. Y Eury, esas historias que lamentablemente parió la dictadura, los 12 años, o sea, la segunda mitad del siglo pasado, no se repiten en este país. No. O sea, no hay. Ahora no se ven esos valores, esa generación que era capaz de dar la vida por la causa, ya esto no se ve. Así ya es. La gente se mueve como por algo muy particular, por algo económico. Entre los jóvenes no tenemos esos principios de los jóvenes de los 60, de los 70, de los 80. Claro, la coyuntura es diferente, el contexto es diferente, pero a lo que voy, hay que aprovechar esas historias que no se repetirán. Así es. Yo quisiera ver, por ejemplo, a Gómez Díaz, a los Corripios, o sea, a los dueños, a la gente de los Bermúdez de Colubrición. O sea, gente que tiene la estructura para captar, porque ellos son los que traen todas esas novelas y toda esa serie, que lo que tienen eso mismo, desarrollando, que incluso les sale relativamente más barato, crean empleos en Dominicana, ayudan de alguna manera a formar a las nuevas generaciones, y es un negocio para ellos tan o más rentable que los brasileños produjeron unas novelas históricas interesantísimas que tenían a los televidentes ahí cada día con contenido histórico. Yo creo que este es el momento para eso. Ojalá que alguna de estas personas lo pueda de verdad asumir. Y miren, finalmente, a propósito de la situación de Félix Bautista. Melton reporta que los bomberos están apagando una camioneta que se incendió en la 6 de noviembre. La están apagando. Hace unos minutos se incendió una camioneta en la 6 de noviembre, pero ya los bomberos están actuando. Sí. A propósito de esta situación de Félix Bautista, el sector de lo que sigue al presidente Leonel Fernández ha acusado a Francisco Domínguez Brito de que supuestamente lo que se está haciendo, por la forma en cómo se planteó, sin tener un asidero de que era realmente le habían confiscado o le habían parado los bienes a Félix, sino que fue una alerta. Dicen ellos que está usando eso como una especie de plataforma para el lanzamiento de su precandidatura presidencial y que salga entonces motivado, dicen ellos, de manera positiva, ¿verdad? Una precandidatura, un hombre que ha enfrentado la corrupción, tiene eso a su favor. Mire, yo voy a decir lo siguiente. Yo conozco hace mucho tiempo a Francisco Domínguez Brito. Creo que es un hombre de una catadura moral y de una catadura profesional extraordinariamente positiva. Y yo particularmente, ellos deben tener información o deben tener algunas cosas y lo están diciendo de una manera que uno hasta puede dudarlo. Yo no creería que Francisco Domínguez Brito estaría en eso, aunque lógicamente aquí pasa tantas cosas. Ellos dicen que es un sector de la comunicación que se reúne permanentemente con Francisco Domínguez Brito y que supuestamente son los que quieren afectar la imagen del presidente Leonel Fernández para que no sea candidato. Pero yo de verdad me resisto a creer, no digo que no sea así, estoy diciendo Eury Cabral, yo me resisto a creer que Francisco tome esto como parte de su elemento para darle fortaleza a su precandidatura presidencial. Yo me iría por la orientación de que tal vez, fruto de esa situación, todo el mundo sabe que la corrupción es un tema muy importante para crear imagen, pero que de alguna manera se revierte también si no es bien manejada, y sobre todo porque lo concreto es, en el caso de Francisco Domínguez Brito, que por qué está haciéndolo ahora y no lo hice de manera permanente. Entonces muchos dirán, bueno, pero el problema es que ahora es que está cerca a su candidatura. Muchos dicen que va a lanzarla antes de que termine el año. Pero yo quisiera como que el sector de Leonel sea también un poco cuidadoso. Así como Francisco debe ser cuidadoso cuando lance una acusación o cuando el Ministerio Público actúe contra alguien sin tener pruebas concretas. Asimismo también a los amigos que están alrededor del presidente Leonel Fernández, le digo que deben tener un poquito de cuidado. Porque acusar a Francisco por eso, una cosa es usted los argumentos, decir, bueno, no es verdad, y otra, acusarlo de que esa es la plataforma para él lanzarse. Yo creo que en ambas partes hay que tener un poquito de cuidado. Y ojalá las dos partes se puedan entender. Porque todo el mundo sabe que Francisco Domínguez Brito de alguna manera en un momento fue una parte importante del sector del presidente Leonel Fernández, incluso funcionario en varias ocasiones, tanto funcionario público como representante elegido cuando fue senador, y que había siempre una muy buena relación entre el presidente Leonel Fernández y Francisco Domínguez Brito. Ahora mismo, si ambos se van a enfrentar, es decir, si la candidatura lo lleva a enfrentarse, lógicamente que cada uno va a tener que sacar el mejor beneficio para sí mismo
Y en este caso, Francisco, de alguna manera, es el representante, la imagen que tiene de una persona muy, muy honesta, que enfrenta la corrupción de todos los lados, y la exigencia hacia él sería, ¿por qué no enfrenta la corrupción de otro partido, sino también de tu partido? Eso te da más fuerza, eso te da más vitalidad. Pero al mismo tiempo te crea una situación, porque Francisco tiene que ser coherente. La mitad o una parte importante del Partido de la Liberación Dominicana son seguidores del presidente Leonel Fernández. Entonces, si tú quieres una candidatura donde quieres que todo el mundo te apoye, también tienes que tener un poquito de cuidado, porque Francisco no sería solo el candidato, en caso de que fuese, no sería el candidato solamente del sector que lo apoye, sea el sector de Danilo, sea el sector de él, sino también va a ser el candidato del sector de Leonel Fernández. Esta campaña electoral del PLD tiene que ser muy cuidadosa, sobre todo cuando se tratan de este tipo de cosas. Yo recuerdo la anécdota que hacía el presidente Danilo Medina cuando era precandidato presidencial y después cuando era candidato también. Que le decían, ¿qué usted va a hacer con la corrupción? ¿Usted va a meter gente presa? ¿Qué usted va a hacer con la gente presa? El caballo que tú estás montado, tú no lo puedes desacreditar, porque si tú estás vendiendo un caballo y tú empiezas a desacreditar ese caballo y lo quieres vender, nunca lo vas a vender. Tú tienes que saber manejar la situación. Entonces, no hagas leña del árbol caído, ni tampoco desacredites al caballo en que tú te vas a montar. Entonces, de alguna manera, esa reflexión inteligente debe Francisco Domínguez Brito tenerla, y también la gente del sector de Leonel Fernández. Un enfrentamiento interno de cualquier naturaleza por situaciones como esta ni beneficia a Francisco Domínguez Brito ni beneficia a Leonel Fernández. A final de cuentas le hace daño a los dos y al instrumento con el que los dos se quieren montar para ser presidente de la República, que es el Partido de la Liberación Dominicana.